Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Soy Carla del Faro y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Historias en Clave, un podcast en donde podremos conocer la vida a través de las notas. No puedo dejar de sonreír, en verdad, porque hoy tenemos el honor de tener con nosotros a un músico excepcional, un gran amigo y una de las personas, creo yo, más cálidas que he conocido desde, híjole, ya no digo fechas mejor. El maestro Edgar Dorantes, pianista, compositor y educador, con una vasta trayectoria en la música, en el jazz, en la música latina, en la clásica. Edgar, un placer tenerte aquí. Hola Carla, muy buenos días. Pues muchas gracias a ti por la invitación y también para mí es un placer estar contigo. Tu sonrisa siempre es, híjole, una cosa maravillosa, en verdad, en Ay, verdad. gracias. Y tengo mucha emoción. Lástima que no te puedo ver físicamente para darte el abrazote que nos debemos desde hace años. Sí, 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 pero ya pronto, un día de Eso, estos, sí. excelente. Edgar, vamos a empezar. ¿Podrías Sí, contarnos un poco sobre tus primeros años y cómo te conectaste con la música? claro, claro que sí. Pues mira, yo nací en la ciudad de Córdoba, Veracruz, y a los 5 años me llamó la atención el acordeón, Mm. así que me llamó la atención por un programa de televisión que había, que era de un payasito que se llamaba Cepillín. Entonces tocaba varios instrumentos, entre ellos el acordeón, y cuando sonaba el acordeón a mí me llamó la atención, me gustaba mucho, y simplemente me atrapó, y le pedí a mi mamá que si me podía comprar un acordeón, y me dijo que sí. Entonces ya, mis papás me compraron un acordeón y así empecé. Y al poquito tiempo mi mamá compró un piano para la casa, porque a ella le gustaba la música. Ellos son médicos, mi mamá vive aún, y entonces así fue como empecé con el piano, con clases particulares en Córdoba. Y ya a los 16 años me fui a Jalapa a estudiar música, a la Facultad de Música en la ciudad de Jalapa. Era la escuela que había, la que existía, digamos. En ese entonces nada más era o Jalapa o Ciudad de México. Entonces llegué a la ciudad de Jalapa y empecé a estudiar piano ahí. Y ahí la formación es totalmente clásica. Y más adelante me empecé a conectar con el jazz. Pero también quiero decir que antes, desde que estaba en Córdoba, o sea, desde adolescente o niño y adolescente, dentro de este gusto por la música, yo aprendí a sacar las canciones de oído, a sacar la música de oído, y también una maestra particular de piano en Córdoba me enseñó a leer solfeo. Entonces, esas dos cosas se juntaron, entonces yo hacía las dos. Cuando llego a Jalapa, de repente todo es música clásica, entonces dejé de lado lo de escuchar música de oído un rato, pero en poco tiempo lo volví a agarrar porque como en Jalapa encontré una comunidad de jazz, porque en Jalapa tienen tiendas de discos, tiendas de libros, ¿no? Gente que estaba metido en eso, pues pues yo los fui conociendo a todos, y me llamó mucho la atención también lo de la música popular. Claro. No, hombre, fabuloso, Edgar. No me sabía yo esa parte, qué bonito. Me da mucho, mucho gusto oír esta parte. Y bueno, finalmente, de las cosas que recuerdo, cuando andabas por ahí, muy joven, es que eras una persona con un talento, todavía obviamente con un talento impresionante, y eras esa persona que siempre quería romper esquemas, los esquemas justo de la música clásica, ¿no? Eras y siempre lo recuerdo con mucho cariño, el que con la parte de la música clásica la tenía solventada y tenía que hacer algo más. Entonces, esa parte es maravillosa y la quería yo comentar aquí con todos porque siempre llamó la atención esta parte, ¿no? De que Edgar ya tocaba todo lo clásico y quería más, siempre quería más. Sí, sí, eso es verdad. Bueno, dame un segundito, nada más voy a quitarme unas liguitas que uso aquí para la de ortodoncia, que ahorita te Sí, platico. sí, sí, Un claro, segundito. claro que sí. Ah, bueno, ya. Listo.
Es que nos conectamos muy temprano, mi querido Edgar. Sí. Oh, muy bien, muy bien. Ok, Este, bueno, y es que, ¿sabes qué? Que yo creo que eso que dices es porque, pues, siempre fui como un niño muy curioso, ¿no? Muy sí, curioso. Pero además yo creo que ayudó esta parte que estuve en Córdoba, en la que, en la que no tuve una educación musical sistemática, rígida, porque en Córdoba solo iba con una maestra particular sí, y lo demás, yo sé, o sea, la música era como otra actividad más que yo también hacía fútbol, que yo hacía, o que me metía en una clase de inglés, ¿no? Cosas claro, así, ¿no? Entonces, pues siempre me gustaba hacer cosas y yo creo que eso me ayudó porque escuchaba yo diferentes tipos de música. claro, Y ya en la ciudad de Jalapa, lo que tú dices, lo que pasa es que en Jalapa también aparte, pues conocía, como te digo, a los músicos de jazz los empecé a conocer y en las fiestas, ¿no? Pero a sí, mí siempre me dio curiosidad también, ¿por qué yo, como supuestamente especialista de música, o sea, estudiante de música, de una escuela de música, por qué yo no podía tocar una canción popular o no podía improvisar? Y yo recuerdo, porque tú lo has de recordar bien, que en nuestra educación rígida de conservatorio, incluso se nos castigaba, se nos, ¿cómo se dice? Se nos manipulaba o chantajeaba de que no deberíamos de tocar ningún otro tipo de música que no fuera música clásica. claro. Entonces, también eso me llamaba la atención, como que me picaba el gusanito, ¿no? Como, ¿y por qué? Claro, si no lo puedo hacer, más lo hago. Sí, y luego otra cosa que me llevó para allá, ¿sabes qué fue, Carla? Y yo decía, ay, pero si yo estoy leyendo que el Mozart improvisaba, ¿no? Si yo estoy leyendo que el Beethoven pues, le hacía así, si estoy viendo que no tocaban en conciertos, no existía eso de los conciertos, a ver, ¿no? Sí, O sea, sí, veía que pues sí creaban, o sea, que creaban y creaban, y ya, pero si ellos crean su música, yo, ¿por qué no voy a crear la mía, no? claro. Entonces, ¿de qué se trata, no? Entonces, creo que esa fue siempre la curiosidad. Sí, 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 sí. Ay, no, qué maravilla. Ahora, bueno, ya con tu formación, eh, aprendiste con grandes maestros, ya en esta parte con Kenny Barron, Michael Brecker, Ray Brown. ¿Cómo fue tu experiencia con ellos? ¿Y qué es lo que Bueno, más valoraste de estas enseñanzas? bueno, mire, ya que dijiste esos nombres, es importantísimo para mí porque una vez que yo empecé a conocer el jazz, pues mis primeros ídolos fueron Oscar Peterson, Duke Ellington, Ella Fitzgerald. Y eso me llevó a todos, o sea, miles y miles de músicos que yo conocí a través de los discos, Sí, ¿no? Y entonces, cuando yo me pude ir a Estados Unidos, fue un proyecto largo. O sea, a veces, cuando cuento esa historia, a veces se les sorprende a algunos jovencitos que yo hasta los 29 años de edad me pude ir a Estados Unidos. ok, Entonces, ahora me encanta que en Yasub, de repente podemos traer artistas internacionales y los jovencitos de 15, 17, 18 años ya están en contacto con ellos. Y eso es maravilloso. Pero mi trayecto fue un poquito más largo, ¿no? Entonces, ya hasta que llegué allá, mira, la primera vez que me sentí en una big band, en una universidad, y dije, wow, estoy tocando en una big band en Estados Unidos, y estoy sentado en el banquillo tocando la música de Count Basie. Entonces yo me imaginé y decía, es que yo en este momento soy Count Basie, ¿no? Y en este momento soy Duke Ellington, entonces me emocionaba mucho. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque ya que me dices que qué significado tiene para mí haber conocido a estas personas, en Estados Unidos yo tuve la oportunidad de tomar clases y conocer a Kenny Barron, Michael Brecker, como dijiste, Bob Romayer, y así, ¿no? Y muchos, muchos otros. Y para mí para mí era como un sueño. Entonces, el verlos, o sea, yo no perdí la oportunidad, yo me los consumía, ¿no? Me acuerdo que cuando llegué a conocer a Kenny Barron, fue porque primero conocí a Mark Levine, un gran pianista y educador del área de San Francisco, de California, que lo conocí en México, y ya habló conmigo y yo le platiqué de mis gustos y eso, y él me dijo, deberías conocer a Kenny Barron, porque yo le mostré una canción que le escribí a Kenny Barron, sin conocer a Kenny Barron, ¿no? Y me dijo, deberías conocerlo, ven mi universidad porque va a venir a California en el verano.
eso fue en el 99. Hice lo posible, conseguí mi visa y me fui, ¿no? Y logré conocer a Kenny Barron. Y cuando lo conocí, yo no perdí la oportunidad. O sea, la primera vez que lo vi era en un auditorio que éramos como 300 personas de alumnos, como 300 así sentados en un auditorio. Y entonces él empezó a platicar acerca de su vida y de cómo aprendió. Y bueno, fue increíble, ¿no? Y yo hablaba poquito inglés. Y luego, y luego en su voz dice, bueno, y que hace una pregunta y dice, y dijo algo así de victim, ¿no? Dijo victim. Y yo dije, no estaré diciendo víctima. Y preguntaba y volteaba a ver al público. Y yo que levanto la mano, porque dije, ha de estar diciendo, ¿quién quiere ser la primera víctima? Y dije, ha de ser eso. Y yo que levanto la mano y que hace así, que me llama, entonces que me bajo las escaleras del auditorio y me dices, ¿qué quieres tocar? Y le digo, voy a tocar una pieza de usted, que la saqué de un disco que tiene usted con Charlie Hayden. Ah, bueno, y que empiezo a tocarla. Y la terminé, o sea, para mí era un sueño, ¿no? Entonces, Claro, o sea, lo platico todo esto para que vea la gente el significado que tiene para mí cuando encuentro algo nuevo que aprender. sí, Para mí es una gran oportunidad que me da la vida, ¿no? sí. Entonces me senté ahí y toqué la canción y me dijo, oye, la tocas muy bien, todos los acordes los sacaste excelente, la melodía, ¿de qué disco lo sacaste? Y ya le dije, del de Charlie Hayden. Muy bien, me dice, y ahora ya nada más te recomiendo usar más en la mano izquierda este estilo de tocar. Y ya me indicó cómo, yo lo hice y todo, y le encantó, le gustó, y como que hicimos clic. Wow, Durante esa semana volvimos a platicar, seguí tomando clases con él en esa semana, y platico esta anécdota para que la gente vea como, incluso ahora, todavía el día de hoy, yo encuentro cosas nuevas que aprender todos los días, y mira, con eso así, con esa pasión y ese gusto, porque pues es que la vida nos regala todas esas cosas para aprender cosas nuevas, y pues es muy bonito, ¿no? claro. No, y es esa inquietud la que te ha llevado finalmente a donde Ujú. estás y por eso quise comenzar diciendo eso, ¿no? Que eras una persona que nunca era suficiente. Sí, es verdad. Siempre, siempre. Los demás nos pensábamos en Bach, ¿verdad? Pero Edgar siempre se comía todo y quería más. Entonces, bueno, lo que cuentas es maravilloso, Edgar, en verdad. Eh, digo, lejos bueno, además de todo lo que eres como persona, lo vuelvo a repetir, ¿no? Siempre tan cálida y yo creo que se refleja también en eso y yo creo, ahora nos dirás tú, en esta parte en la que se conjunta tu ser con tu espíritu y con tu manera de tocar, ¿cómo defines tu estilo musical? Wow, wow, esa pregunta está intensa. Pues mira, creo que ha ido cambiando con el paso del tiempo. Te puedo decir que en general podría decir que mi manera, mi estilo musical es como muy vivo. Es como que yo siento adentro una necesidad de tocar y siento una alegría de tocar. Pero ahora, con el paso del tiempo, unos últimos años apenas, me siento mucho más pleno, ahora me siento con una felicidad mayor porque he tenido las experiencias de que mi manera de tocar ha logrado como transformar momentos de las personas. Y eso me está dando una felicidad y una alegría mucho mayor que solo el hecho de satisfacer mi alegría de hacer música. Entonces, pues, no sé si eso es un estilo de tocar, pero así lo puedo definir. Claro, sí, pues yo creo que desde el momento en que nos dejas algo a quienes a quienes estamos escuchándote, híjole, bueno, pues yo creo que ahí se define mucho. Entonces, Sí, bueno. Y sí. bueno, estas experiencias de estudiar tanto México, digo, ya nos platicaste un poco las grandes diferencias entre México y Estados Unidos, pero en cuanto a formación con los maestros, ¿cómo las contrastas? Claro. Mira, primero voy a hablar de países en cuanto a
en cuanto a cómo ven la música. Cuando yo crucé las fronteras de Estados Unidos, yo me encontré en el área de jazz todo un mar de información, bibliotecas. En aquella época no había internet. Okay. Entonces, em, entonces, encontrar bibliotecas y que tenían libros y discos, eran pisos completos. O sea, si yo quería investigar algo de Gershwin, por ejemplo, o de Scott Joplin, o de quien yo quisiera, era un mar de información. Incluso de músicos de jazz vivos, también había documentos. Era demasiado la información. O sea, yo con una credencial, yo podía tener acceso a 5,000 discos de jazz. Yo decía, Wow. ¿qué es esto, no? Cuando en Jalapa yo me tenía que esperar a que llegaran los discos a la Ciudad de México y luego llegaran a Jalapa, ¿no? Sí. Los poquitos discos que llegaban. Entonces, desde ahí, bueno, la diferencia es el acceso a la información, ¿no? Y la otra es que en ese país a donde yo fui, y como ya estaba avanzada la educación del jazz en instituciones, entonces tenían ya bastante balanceada la educación de la educación oral, de aprendizaje oral, por vía oral, que por vía escrita, ¿no? Y en México todavía estamos en pañales, apenas está empezando la sistematización de la educación por tradición oral, ¿no? Claro. Cada vez ya hay en México ya más investigaciones de musicólogos, etnomusicólogos y acerca de la improvisación, y no solo en el jazz, sino en las músicas populares. Pero en ese entonces no había nada. Entonces en México, en Estados Unidos, era mucho avance. Entonces yo encontré un sistema de educación en el que ya tenían muy bien sistematizado cómo aprende un músico a través de la tradición oral y de la tradición escrita. Entonces, eso me encantó allá, o sea, y yo lo aproveché al máximo, ¿no? Claro. Wow. Eso. Bueno, y a ver, has compartido, ahí sí compartido escenario con los gigantes del jazz, Paquito de Rivera, Joe Lovano, platicabas también Robbie Lakatos. ¿Qué Sí, fue lo más impactante de trabajar junto a estos gigantes del jazz? mira, lo más impactante es que ellos tienen mucha energía, pero no, creo que la energía bueno, tienen energía interna muy fuerte y se refleja de acuerdo a sus personalidades. Alguien es un poquito más extrovertido, alguien es menos, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que tenían un ánimo por crear música, una alegría, una felicidad, un impacto, y me veían a mí como, wow, voy a tocar con otra persona. O sea, eso era increíble. O sea, la actitud de ellos era, wow, voy a tocar con otra persona. Wow, voy a hacer otro concierto. Qué chido, voy a volver a tocar, vamos a tocar en esta otra ciudad, vamos a hacer esta música. O sea, siempre tienen una actitud extremadamente positiva, extremadamente, ¿no? Con la energía muy alta, o las vibraciones más bien muy altas. Y lo que me impresionó es que tenían una capacidad casi invisible de llevarnos a los miembros de su grupo, de llevarnos de la mano. Fíjate, eso hace un gran artista. te, Primero te ve, ¿no? Y de alguna manera entiende que tú eres un nuevo miembro del grupo. Bueno, te cobijan, te apoyan y a la vez, ¿sabes qué? A la vez te motivan, o sea, te motivan a dar lo mejor de ti. Pero la pregunta es esta, Carla, cómo se logra motivar a alguien a dar lo mejor de sí, a sacar lo mejor que tiene adentro? Este, Usando las energías más positivas que puede haber de alegría, motivación, frescura, creatividad, ¿no? En ningún momento hubo esto no se hace así, deberías tocar más así, ¿por qué no te mueves así? Nada, nada, Carla. De hecho, casi no había indicaciones musicales de nada. Era nada más, muy bien, vamos a tocar. Muy bien, Wow. probemos, hacía un ensayo nada más. Sí. Probemos esta canción. A ver, sí, súper.
Muy bien, muy chido. Pues miren, aquí está Edgar, es un nuevo miembro del grupo, oh, muy bien, mucho gusto, que no sé qué. Y ya, eso era todo. No había nada de que cómo se toca la canción, Sí. ni nada. Y en el escenario era una energía, mira, y el que más me acuerdo, bueno, todos fueron increíbles, pero Paquito de Rivera, mira, Paquito de Rivera de repente, como a veces eran conciertos largos, a veces se acercaba a mí, o sea, se acercaba al piano con su clarinete, Ajá. se acercaba de cuenta como si con su cuerpo me impactara, se metía a la cola del piano, se metía más cerca, más cerquita de mí, me hacía así con el clarinete, ¡pum! Y ese pequeñito dato, o sea, esa cosita, esa acción, a mí me daba confianza. Yo creo que él percibía algo así como, o se me está distrayendo, o se está poniendo nervioso, voy para allá. Y pum, entonces es un apoyo increíble que te dan. Entonces tú das lo mejor de ti, sueltas lo mejor. O sea, Wow. por eso yo creo que las personas pueden transformar personas. O sea, eso es un hecho, ¿no? Sí. Entonces, entre nosotros alimentemos más nuestro espíritu, nuestro bienestar, nuestro cariño hacia nosotros mismos, es la manera que nosotros vamos a dar a los demás. Entonces, eso es lo que yo aprendí de estas personas y es algo maravilloso. Wow. No, y gracias por compartirlo, Edgar. Gracias en verdad, ¿eh? Ahora, también, Sí. bueno, compositor, tu música ha sido interpretada por orquestas, por ensambles internacionales. ¿Cómo te sientes al ver tu obra llevada a esos escenarios tan prestigiosos? Ah, pues es algo muy bonito. Es algo muy bonito porque tú escribes música y de repente pues ya sale de ti, ¿no? Y Sí, otra gente le empieza a tocar y de repente otras orquestas y de repente en un teatro, así que dices, wow. Pero eh, lo bonito para mí no es tanto el evento social de que mi música se toque en un gran teatro, una orquesta, ¿no? Sino lo bonito es ver cómo los músicos la van transformando y cómo el público la va haciendo suya. Es sí, decir, los músicos la tocan distinto como yo la toco. O sea, otras personas, hombres o mujeres, la tocan de diferente manera. Y eso ahora yo lo valoro de una manera impresionante. Antes no lo entendía, tengo que decirlo al público. Cuando yo empecé a componer y eso, de repente yo tenía ideas casadas que yo no las quería cambiar, ¿no? ya. Y entonces yo quería comunicarme con esas personas para que la tocaran o decirles cómo tendría que sonar mi música, ¿no? Ya después entendí que la gran maravilla de la vida es que todos los seres vivos hacen las cosas de manera distinta y te dan cosas nuevas y hermosas. Entonces, lo más maravilloso es cómo tu música se transforma a través de las manos de otras personas o de las voces de otras personas y te lo regresan con sus experiencias. Y eso, yo creo que eso es la prueba de fuego, porque no importa qué es lo que pase con tu música, el resultado te gusta, o sea, es hermoso, significa que lo que escribiste tiene cierta estructura que para la otra persona es, es, es apta o favorable, o cómo puedo decir, para la otra persona le funciona lo que tú hiciste. Sí. Eso es muy bonito. Y la otra cosa muy bonita es que yo con mis oídos me fascino porque escucho las mezclas de sonidos que hice. Por ejemplo, cuando escribo cosas orquestales, Ujú. de repente, wow, sí suenan bien chidos los clarinetes con los contrabajos. Entonces, es fabuloso Ay, eso. qué hermoso. Ok, Sí. ¿qué crees que aporta el jazz latino a la escena musical global en el contexto internacional en que tú te estás moviendo o en el que te has movido? Claro, yo creo que aporta una cuestión de expresión cultural diferente a la afroamericana. Y creo que lo nuevo que aporta el jazz latino, al jazz latino es una alegría corporal, una alegría corporal y una extroversión em, mucho hacia lo bailable. Sí, Em, con esto no quiere decir que no exista eso en la cultura afroamericana, por supuesto que sí, pero es otra manera. Simplemente el idioma, y casi siempre fíjate que las culturas latinas que más han influido en el jazz son las culturas de tierras donde el clima es caliente.
¿sí? Y entonces en esos climas la gente es mucho más extrovertida, o sea, el canto, el baile, salir a bailar y salir a gritar es como algo común, es parte del calor, o sea, hace tanto calor que no puedo estar en mi casa, ¿no? Sí, Entonces, eh, en estos países y ciudades se hacen carnavales y fiestas, entonces yo creo que esa alegría, esa fiesta es lo que le aporta más al jazz, porque en el jazz tenemos tanto la música para bailar como la música para de introspección, como el blues, ¿no? Con sí, música también de dolor, ¿no? Eh, tenemos muchas cosas en el jazz y yo creo que el jazz latino le adhiere esta cuestión de la alegría y del baile. claro. ¿Y en qué se diferencia, desde tu punto de vista, la recepción del jazz en México, Estados Unidos, Europa? Wow, pues eh, fíjate que la experiencia que yo tengo así en esas tres áreas que dijiste es que en Europa, las veces que yo he tocado allá, lo reciben como si fuera un evento extraordinario. Ok, O sea, es wow, es un concierto de jazz, o sea, lo ven como una música, eh, como, como en Europa tienen como la tradición de la cuestión artística, como de tienen la tradición de ser públicos y artistas, de que existe ese movimiento, de que existe un artista y un público, ¿no? mm, Entonces están más acostumbrados a ir a ver a un artista. Entonces el jazz lo ven así como, wow, como un evento increíble. En Estados Unidos se ve como algo más normal, pero a la vez en Estados Unidos los músicos tienen como mucha soltura, los músicos en Estados Unidos, porque para ellos es muy normal tocar jazz tanto en un restaurante como en un teatro, o en un bar, o tocar jazz en una fiesta como una boda. claro. Entonces, para ellos es muy natural, entonces lo hacen así como, ¡pum! Así como dicen aquí en México, como Pedro por su casa, que se siente cómodo, totalmente cómodo, así. Ellos, ¡pum! Ellos, ¿no? Y el público, curiosamente en Estados Unidos vi dos tipos de públicos, y los fanáticos del jazz y la gente común de los pueblos que les gustan los festivales de jazz, y vi por otro lado una corriente de público que no le gusta mucho la cuestión de la música popular e improvisación, que prefieren quedarse con las cosas de la música clásica, Ujú, cosas así. Entonces, a veces yo vi, por ejemplo, recuerdo mucho, a veces algunos lugares de prestigio, me imagino que cuando no estaban las personas realmente conocedoras, cuando había un evento de jazz, a veces limitaban a los artistas. Por ejemplo, este piano no se lo prestamos porque no se usa para jazz, solo se usa para conciertos de música clásica, ¿no? wow, ok. Entonces, estas cosas suceden a veces cuando las personas que realmente organizan los eventos no están, ¿no? Entonces quedan otras personas a cargo que no tienen quizá tanta experiencia, ¿no? Y tampoco tienen tanto sentido común. Entonces, hay cosas de esas. Entonces, yo veo a veces cosas separatistas en Estados Unidos de una gran sociedad que no considera a veces los mismos músicos de jazz como los ven en Europa, como wow, es el gran evento, viene el gran músico de jazz. Sí, Y en México nosotros apreciamos bastante el jazz, lo apreciamos bastante y me gusta porque tenemos como esta curiosidad por el jazz. Quizá a veces nos pasamos demasiado porque en México a veces por la misma educación que tenemos en nuestra cultura, terminamos siendo como nos agachamos y vemos como algo superior lo de otro país, ¿no? claro. Entonces a veces lo vemos hasta con miedo, pero a veces no, a veces sí nos animamos y entramos y nos sentimos fluidos. Y, y en otras ocasiones sí he visto mucho público mexicano, este, de distintas clases sociales o estatus o culturas, que fíjate que a veces no se, no, no se dejan, no se dan el permiso de conocer música nueva. Y cuando digo música nueva me refiero porque el jazz, aunque el jazz es una música que puedes decir que es música popular también, puedes ponerla entre música popular y música de arte, puedes ponerla donde quieras, ¿no? Realmente. Pero cuando tú vas a escuchar a unos músicos o músicas de jazz, tú no sabes qué vas a escuchar. Claro. O sea,
medio sabes, ¿no? Porque dices, ah, creo que a esa persona le gusta el jazz latino, ¿no? Y a esa le gustan más los estándares de jazz, ¿no? Y medio sabes a qué vas, pero realmente no sabes cómo va a sonar esa noche. O Sí, sea, entonces a veces los mexicanos decimos, no, a mí mejor quítame eso, a mí mejor ponme la canción que yo me sé como me la sé y así claro. la quiero escuchar, ¿no? Entonces, en México yo siento que nos falta todavía abrirnos un poquito más, no solo al jazz, sino abrirnos a la oportunidad de experimentar cosas nuevas, que no tengamos miedo de que se rompan nuestros esquemas, Sí. porque cuando rompemos esos miedos es cuando podemos crecer y podemos compartir. Wow, qué maravilla. Y bueno, justo va en torno a eso. Fundas el Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, el Festival Internacional Jazzuf. Y bueno, la pregunta sería, te estamos escuchando y más o menos ya vemos la motivación, pero específicamente, ¿qué te motiva a crear estos proyectos y qué has observado? ¿Cuál ha sido el impacto en la comunidad musical de Veracruz y de México? Claro, pues mira, a mí lo que me motiva a compartir todo esto fue que cuando yo vengo de regreso en el 2003, una vez más cruzo la frontera y llego a México y una vez más encuentro un país sin acceso a la información en cuanto a la música que tiene que ver con la improvisación. O sea, veo otra vez, no encuentro libros, no encuentro discos, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue traerme de allá lo más que pude, me traje lo más que pude de allá. Y entonces, este, hubo otro factor que me impulsó mucho, que cuando yo llegué a la ciudad de Jalapa y también al puerto de Veracruz, había muchísima gente que yo conocía y otras personas que no conocía, que querían que yo abriera, que yo les diera clases, que yo abriera, que yo compartiera todo eso. Entonces, primero, mi pasión por compartir todo esto, porque yo entre mí dije, no es posible que por una barrera de países, es decir, que por una división de frontera política, en un lugar unos seres humanos tengan acceso a estos libros y en estos no. Y bueno, yo estaba clavado en eso porque eso me gustaba, o sea, ¿sí? No Sí, quiere, con esto no quiere decir que algún país tiene que tener libros de música, no, no, no estoy diciendo esa cosa tan cerrada. Lo que quiero decir es que a mí me encantaba, así que lo que a mí me encantaba, yo decía, ¿cómo es posible que allá esté y acá no esté? claro. Entonces, yo me traje todo lo más que pude y entonces empecé a hacer talleres, y empecé a hacer talleres te has de acordar, un bar que se llamaba La Tasca, Ah, claro. en la ciudad de Jalapa, y ahí el dueño que todavía vive y somos amigos, me la prestaba, entonces yo hacía clases de jazz ahí, ¿no? Wow. Y entraban 70 personas ahí. Luego, luego lo hicimos con él mismo, en otro bar que se llamó El Fusión, que a él se lo prestaron y me dice, vamos a meterlo aquí, lo metimos. Y después abrí el diplomado de jazz en la ciudad de Veracruz, en la Escuela Municipal de Bellas Artes, y también empezó a tener mucho éxito. Se inscribieron ya como 40 alumnos, pero acá en Jalapa era un hervidero. Entonces yo empecé a trabajar en la Facultad de Música al mismo tiempo, y en la Facultad de Música me buscaban tanto los jovencitos, una nueva generación muy llena de querer aprender jazz, como también todos los que trabajaban en las orquestas de aquí de Jalapa, ya ves, las de la Orquesta de Música Popular, la Sinfónica, y otros grupos de las orquestas de música tradicional jarocha, y también músicos de música popular y de los que tocaban en los grupos de fiestas. Entonces pues yo los recibía todos, les abría las puertas del salón, pasaban todos. Y así fue como yo empecé con esa pasión. Entonces yo creo que esas dos cosas, mi pasión por compartirlo y la pasión de ellos, porque, ¿sabes qué querían, Carla? Era muy claro lo de ellos. Ellos querían herramientas que yo les diera para ellos hacer su música. Así era de simple, ¿no? Y entonces así empezó y después, 5 años después, abrimos el Yazoo y pues ya explotó eso. Claro, ay, qué bonito. Como educador, ¿cuáles consideras que son los desafíos más grandes para los jóvenes hoy en día, especialmente en este género como el jazz? Wow. Bueno,
para ellos, el desafío para ellos, Para ellos. uf, yo creo que el desafío es eh, em, aprender tantas y tantas cosas que hay ahora con acceso a la información que tenemos. Vivimos en la época de la información. Ahora sí, ya no importa que no vivamos en un país, en el país que vivamos, tenemos internet, y tenemos también escuelas. Yo creo que el reto es lograr un balance entre todo lo nuevo que quieres aprender y no perder tu luz, no perder tu propia voz. Y no perder nuestra propia voz es muy difícil, especialmente para los jóvenes y para los niños, porque nuestras sociedades a nivel mundial son sociedades basadas en los adultos, ¿no? Nosotros los adultos queremos decidir cómo deben de ser todas las personas, ¿no? Y esto incluye a los niños y a los adolescentes que no son adultos. Entonces, ¿cómo lograr eso? ¿Cómo aprender todo lo nuevo que quieren aprender, pero sin perder su, su luz? Yo le llamo así luz porque es algo que uno tiene adentro. Y sí, pues es eso, no sé si eso es No, sí, perfecto, eso. perfecto. Eso, y también porque, como te digo, por ese tipo de sociedad que tenemos, se van a encontrar siempre los niños y los adolescentes con comunidades muy cerradas, desde la familia. O sea, no solo profesores de música, públicos de música y sus propias familias y amigos. Van a encontrar esas voces que les dicen, ay, pero si no tocas tan bien, ¿para qué tocas eso? Si tocas eso te vas a morir de hambre. Claro, Este, a ver, y si mejor toca otra música, o no has estudiado lo suficiente, ¿cómo es posible? Vas a sonar muy mal en el concierto de la escuela, te va a ir muy mal porque eres un mal niño o mala niña que no estudia. Entonces, hay muchas cosas de la sociedad que no me gustan, con las que vivimos, con las que yo también he caído, yo también crecí así, también he sido como adulto, he sido así, he sido inconsciente y he sido violento con personas más jóvenes, y mi experiencia es que me ha llevado a la infelicidad. Así que eh, eso, que los jóvenes no pierdan esa frescura y que tampoco los jóvenes se escuden en una actitud, y los niños, más bien los jóvenes, no nos escudemos en una actitud de rebelión y rebeldía y pelea nada más por pelearme porque estoy harto del otro, no, sino tratar de entender, ok, bueno, ok, aquí mi familiar me está diciendo que él cree que me va a salir mal el concierto porque no estudio, ¿no? Tratar de entender un balance y decir, bueno, a ver, ¿yo por qué estudio? Estudio porque me gusta el instrumento, ok, me gusta este instrumento, me gusta cantar, sí me gusta, sí lo voy a hacer porque me gusta. este, no me va a ir mal en el concierto porque aunque no soy una persona que estudia todo tanto, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo, le voy a echar más ganas, voy a hacerlo más, entiendo por qué me lo dice, voy a aprovechar lo bueno de eso, voy a estudiar con ganas para que salga bonito el concierto, pero para que salga bonito porque me gusta, porque quiero, pero no porque me están diciendo que me tiene que salir bonito y que si no me sale bonito ya soy el peor niño de la historia. sí, Es difícil todo esto, pero esa es la recomendación que yo les doy, que traten de respirar y traten de no perder su pasión interna y aprender todo lo más que puedan sin agobiarse. claro. Ok. Y en cuanto a la enseñanza del jazz en México, ¿crees que ya ha evolucionado lo suficiente? ¿Crees que falta mucho por hacer o estamos ya en el camino? Yo creo que ya estamos en el camino, porque ya hay escuelas de jazz ahora en más ciudades del país. Me da mucho gusto ver que muchos egresados de YASUB ya están trabajando en otros estados y abrieron escuelas en otros estados, incluso ya hay licenciaturas Sí, en otras ciudades. Entonces yo creo que estamos en el camino, eh, pero en muchas ciudades todavía la cultura del jazz es muy chiquitita. okey, En Jalapa, la verdad, somos privilegiados. sí, Aquí, antes de YASUB ya había músicos de jazz y ya había movimiento, ya había seminarios muy importantes, pero la comunidad seguíamos siendo en cantidad pequeña. Después de YASUB,
Ahora ya la cantidad creció. Aquí somos cientos y cientos. O sea, la gente que viene a Jalapa se sorprende de que hay cientos de músicos de jazz. No puede ser que haya tantos, o sea, ¿no? Eh, entonces, yo creo que en las demás ciudades, que ya empieza a haber escuelas, ahora falta que los públicos se acostumbren un poquito más a las cosas nuevas, a las cosas diferentes, y que como cultura mexicana nos acostumbremos a la improvisación. Sí, La improvisación, esta, que es esta manera de vivir en el momento presente, que es confiar en uno mismo y dejarse llevar, o sea, confiar en la vida y aceptar tus fortalezas y debilidades y fluir con lo que hay, ¿no? sí, Creo que como cultura mexicana nos falta más trabajar hacia allá, pero creo que ahí va, poquito a poquito. poco a poco. Claro, y bueno, aquí, por ejemplo, bueno, ya entraría yo con esta pregunta de la fusión del jazz con la música latina. ¿Cómo lo logras integrar estos dos mundos de una manera además tan fluida, Edgar? Bueno, mira, fíjate, yo me di cuenta que bueno, dos de los artistas que más admiro de la historia del jazz, ya fallecidos, son Charlie Parker y Dizzy Gillespie, ¿no? Okay. Y, y ellos, especialmente Dizzy Gillespie, fue el que empezó a meterlo de la combinación del jazz latino porque en Estados Unidos, en Nueva York, había mucha comunidad puertorriqueña. Uh-huh. Entonces, digamos que la influencia del jazz siempre ha existido, la influencia de la música latina siempre ha existido en el jazz, porque desde Nueva Orleans es un puerto que está en el Golfo de México y hay mucha comunicación Uh-huh. con todo lo que es el Caribe, ¿no? Incluyendo el Golfo de México, incluyendo Tampico, Veracruz, todas las partes de Yucatán, todo, todo. Entonces siempre la música ha fluido de un lado a otro, ¿no? De hecho, como un dato histórico puedo decir que Jelly Roll Morton, uno de los primeros músicos de jazz, decía que para que suene a jazz también tiene que tener el feeling latino, que si no, no suena a jazz. Y estamos hablando de una persona de Nueva Orleans, de los primeros músicos de jazz que hubo. O sea, ya era algo, porque estaba todo esto de la habanera, la cuestión de la habanera y cómo se mezclaba el tum, cooking, pum, cum, cooking, ¿no? Entonces hay una mezcla de eso con los nuevos ritmos afroamericanos que empezaban a surgir. Entonces, yo lo que hago es que tomo como ejemplo Dizzy Gillespie, que ya lo hace de una manera más sistemática, mezcla ya los ritmos literalmente caribeños, o sea, cubanos, puertorriqueños, con las armonías y las estructuras del jazz para improvisar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que meten el jazz en una nueva estructura rítmica, nueva entre comillas, pero una estructura muy definida, que es como la clave, digamos, la clave latina, y entonces ven que sus melodías se empiezan a empacar de una manera distinta y cómo la armonía de jazz empieza a quedar súper bien con esa música y empieza a ser más bailable y tiene un impacto para el público y tiene instrumentos de percusión de mano, ¿no? Que en el Sí. jazz ya se habían eliminado, ya nada más se había quedado con las baterías, ¿no? Y entonces, y también una cosa que se empiezan a dar cuenta que hay aspectos de la música latina que les llama mucho la atención, que son las estructuras musicales más basadas en paquetes, yo le puedo decir así como paquetes, eh, que son como por ejemplo que está el verso, está el coro, está el mambo, ¿no? Está la parte en que nos vamos hacia arriba, hacia la campana, o sea, son como secciones muy definidas para la música bailable. Y eso también llama la atención en el jazz y también meten esos ritmos como de tumbaos y cosas que inmediatamente te hacen mover la cadera. Entonces, eso es lo que yo utilizo mucho, o sea, cómo lo combino las dos cosas. Y lo que trato de hacer siempre es cantar, cantar y dejarlo fluir lo más que pueda. Me, no ha sido fácil, Carla. Quiero decirle a todo el público que no ha sido fácil porque la cuestión rítmica en la música es la que lleva más tiempo, porque la cuestión rítmica tiene mucho que ver con tu cuerpo entero, con todo tu cuerpo, y con la coordinación motriz y las habilidades que tu cerebro va desarrollando para poder coordinar mano con pie, pie con no sé qué. O sea, es muchísimo. Entonces me ha llevado muchos años llegar ya a esta comodidad, ya me siento súper cómodo. Y quiero decirte que yo sigo aprendiendo, o sea, todos los días veo que hay una habilidad física, motriz que puedo mejorar, que puedo avanzar, que puedo crecer. Además porque la música es infinita, o sea, Sí.
Y ahora con el internet, te metes al internet y te das cuenta que ya hay otros hombres y mujeres que exploran otras cosas de música que tú no, y que si te gustan, wow, te metes otra vez a aprender y te abren, y te abren, y te abren. Entonces, eso es lo que me gusta de combinar las dos. Genial. ¿Alguna composición en particular que refleje esta fusión tuya? Sí, este, de las que están en internet. Bueno, hay una que le hice a Kenny Barron, que se llama ¿Qué tal Mr. Barron? Que está ahí en las redes, y perdón, en las plataformas, que empieza con un swing, así, porque como él toca swing, bebop o post-bebop, empieza chong tipi para ti baruba para y de repente en la mitad, a la mitad le meto chacaraca ki carraga chacarán raquetiqui carraga taca chacarán raquetiqui carraga chiquita que racacan chacatacataquín carraga y ya me regreso al otro. Ahí se nota mucho mi influencia. Ok. Tengo otra canción que se llama Transición, que deliberadamente es un danzón, pero con batería de jazz. No, ok. Este, eh, bueno, ahora también tengo unas nuevas canciones que todavía no están grabadas, ya con letra, que una es un bolero, de hecho se llama Bolero de Amor, que es un bolero cha, así clarísimo, que ya pronto lo van a escuchar, en este año lo grabo. Genial. Ahí Sí. les dejo las redes también para que te sigan ahí Eso, y muchas chequen gracias. todo tu trabajo, independientemente de que en un rato más nos digas en dónde te podemos escuchar aquí en Jalapa en vivo, que eso también va a ser muy importante. Claro ¿Eh? que sí. Pero bueno, Sí. me quiero ir a esta parte de tus proyectos futuros. Has logrado, bueno, tanto como músico, como compositor y educador, grandes cosas. Si pudieras mirar atrás en tu carrera, ¿cómo la describirías? ¿Qué aspectos consideras tú que han sido más significativos? Los aspectos más significativos de mi carrera ha sido cuando he conocido nuevas músicas y he tocado con artistas que me han cambiado la vida. Y cuando yo he tocado conciertos que me han cambiado la vida a mí. Y eso no ha sido por tocar bien o por tocar mal, eso ha sido por lo que se genera con el público, ¿no? Y lo que se genera con esas personas con las que yo he tocado. Eso sería como lo más significativo, y son muchos momentos. Y siguen pasando al día de hoy, siguen pasando al día de hoy. Wow. Lo digo de esa manera porque a veces creemos que, que hay cosas de la vida que son definitivas, y que solo en ese momento, cuando yo ya supe muchas cosas, conocí muchas cosas y yo hice tales cosas, entonces ya fue lo importante de mi vida. No, realmente no son las cosas que yo hice, son las cosas que sucedieron en ese momento, ¿no? Claro. Entonces, eso es de las cosas más importantes. Y yo definiría mi vida musical como afortunada. Soy una persona afortunada que, que la vida me ha dado la oportunidad de crecer muchísimo, y también la vida me ha dado muchas cosas muy fuertes. O sea, he tenido cosas de que, o sea, eh, muy difíciles que afrontar, que pasar, pero la verdad soy muy afortunado que la vida me ha dado la fortaleza de poderlas abordar, de poderlas trascender. Este, Incluso hasta de manera inconsciente poder salir adelante, ¿no? Sí. Y ahora de manera más consciente poder tener la oportunidad de ver más cosas y salir. Entonces, te puedo decir que me siento agradecido, así. Genial. Ay, Edgar. ¿Qué proyectos tienes en mente para el futuro? ¿Algún nuevo álbum, colaboración que podamos esperar? Ya comentaste Sí, un poquito por ahí. pues mira, cada vez tengo más y más ideas y más proyectos. Te sorprenderá que no tienen tanto que ver en cantidad, pero como es algo nuevo, me fascina. Mira, estoy componiendo música con letra. Llevo 2 años. Hace 2 años empecé a componer canciones con letra. Ok.
todavía no grabo ninguna, ¿no? He tenido la oportunidad de conocer muchos cantantes, hombres y mujeres de distintas edades, con distintos estilos que me encantaría trabajar y hacerlas, grabarlas. Ya las estoy tocando. Entonces, ese es un gran proyecto que tengo, ¿no? Porque, bueno, eso, descubrí cosas que con el lenguaje puedes transmitir, ¿no? Que son distintas a nada más con los sonidos, ¿no? Sí. Con todo se puede hacer cosas maravillosas, nada más que estoy muy contento con eso. Y también eh, dándome más la libertad de, de tocar ahora conciertos en los que yo pueda generar algo más allá de la música a la gente. Es decir, ya no quiero quedarme nada más con, mira, ahí viene Edgar otra vez, toca muy bonito, toca muy bien, este, a ver que nos haga, la pasamos muy bien con él. Ya quiero ir más, un poquito más allá de eso. O sea, sí quiero que la gente se la siga pasando bien, claro que sí, por supuesto. Pero yo qué aporto, o sea, yo como músico, ¿qué aporto a la sociedad? O sea, ¿hay algo más que pueda aportar o solamente puedo aportar es que la gente se la pase chido? ¿Hay algo más que puedo apoyar? O sea, ¿puedo realmente impactar en ellos de manera mucho más profunda? O sea, no solo hacia la diversión, sino hacia la verdadera felicidad. Entonces, hacia allá estoy. Entonces, estoy estudiando muchas cosas nuevas, Carla. Estoy estudiando medicina, Wow. estoy estudiando salud, así, salud muchísimo, salud integral de todo tipo. Sí. Sé que muchos me van a decir, es una locura que esté estudiando cosas nuevas. Sí, no me importa. Estoy estudiando lo más que se pueda de lo que sea. En este momento estoy muy concentrado en cómo funciona el cuerpo. Okay. Quiero irme hacia cómo funciona el cosmos, cómo funciona la vida en general. Estoy haciendo mucho desarrollo personal, cómo funciona mi psicología, mi psicosis, mi mente. Estoy haciendo trabajo espiritual, aprendiendo aprendiendo a conocerme, ¿no? A todo eso para, y más y más, y cada vez son mundos increíbles. O sea, no paro de leer libros. De música también no paro de leer de música, este, compartir con gente, pero digamos que ya mis proyectos ahora se van más hacia ese lado, sobre. Eh, entonces ya estoy escogiendo como, ok, sí soy músico, pero en este lado creo que no voy a aportar tanto. Creo que por acá puedo aportar un poquito más. Y cuando digo aportar no me refiero que porque yo tenga algo muy increíble que decirle a todo el mundo, no. Simplemente que con qué energía yo voy a participar en algo para provocar qué energía. ¿Me Sí. entiendes? O sea, voy a ir a tocar una fiesta nada más para provocar que la gente siga tomando alcohol, insultándose, diciendo cosas, y yo mismo haciendo bromas pesadas, o voy a participar en un ambiente donde la gente de repente oiga una música y de repente le llegue y recuerde algo y de repente le haga ver, wow, no me había dado cuenta que en mi casa tengo una ventana hermosa, o sea, no me había dado cuenta, o sea, wow, o sea, no me había dado cuenta que yo extrañaba tanto a mi hijo, por ejemplo, ¿no? O sea, quiero impactar más en esas cosas, o sea, que te van más hacia la profundidad, hacia el crecimiento de todos. Ahora, ¿cómo lograrlo? Es un misterio, ¿no? Ya ha sucedido, pero es un misterio. Lo único que sé es que entre más me prepare yo, más me enriquezca, conozca más cosas, me abra, me permita agradecer, me permita mm, pedir perdón, me permita la vida apreciar, valorar, este, dejar de participar en juegos psicológicos eh, escondidos de manipulación, chantaje, que yo pueda tratar de comunicarme de manera más transparente con los demás seres humanos. Y eso lo logro yo dentro de mí, ¿me entiendes? Sí. Sí. Entonces, a veces hay cosas que nosotros las damos por hecho y decimos, es que así son, porque creemos que es que son culturales. Pues que así somos, ¿no? Por ejemplo, no sé, nos hacemos burlas, ¿no? Y en el burla va un bullying, ¿no? Ujú. Pero luego todos nos reímos y nos damos el abrazo y feliz Navidad, que tengas un gran año. Feliz, no sé, acabaste tu doctorado, felicidades, pero nos echamos bromas pesadas.
sí. que no van a ningún lado, pero que creemos que son, pero no generan energías chidas. O sea, ¿qué generan energías chidas? Energías donde todos, incluyéndome y los demás también, especialmente niños y adolescentes, se sientan enriquecidos, se sientan en paz, se sientan con confianza, con amor, con creatividad, con ganas de crecer, con ganas de sonreírle a la vida, de, ¿me entiendes? Eso, hacia allá quiero mis proyectos musicales. Entonces no te puedo decir cuáles son porque no tengo ni idea, porque sigo haciendo lo mismo hasta eso, sigo haciendo lo mismo que me conociste, pero la manera de hacerlo es lo que me está llevando a hacerlo de manera distinta. Claro, y es esta esencia que comentaba yo en un principio y les comento a todos, de Edgar siempre buscando algo. Y me Mm. encanta verte en ese mismo camino. Es, digo, para mí es tremendamente satisfactorio, me da mucho gusto y me da gusto ver además que esa inquietud pues hace que tengamos, que tienes tengamos este privilegio de tenerte, la verdad. Ah, ay, muchas Edgar, gracias, Carla. no, 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 en verdad, ¿algún mensaje que te gustaría compartir con los jóvenes músicos que están comenzando en el jazz? Con los jóvenes músicos que están comenzando en el jazz. Sí. Eh, eh, Traten de estudiar de manera clara para ustedes mismos. Es decir, eh, cuando estudien, traten de enfocar lo que vayan a estudiar y únicamente eso y retiren todo lo demás. Por ejemplo, esto lo digo porque este tipo de enseñanza musical no existe casi en ningún lado, ¿eh? Son cosas que Okay. uno va aprendiendo con grandes personalidades y todo, pero no están de manera sistematizada, ¿no? Por ejemplo, si ustedes de repente quieren tocar, dicen, ay, es que yo quisiera ser músico de jazz, pero pues no siento que todavía no me sale el swing, por ejemplo, ¿no? O tal ritmo no me sale, o jazz latino y no me sale. Bueno, traten de ordenar su mente y decir, bueno, a ver, este, lo, yo quiero aprender a tocar y ser fluido en este tipo de ritmo y todavía no lo soy. Entonces, háblense con esa claridad. Luego digan, perfecto, súper, ya lo encontré, no lo soy, no lo tengo, fabuloso, eso ya, celébrenlo, ¿vale? Y traten de quitar las voces que les han dicho mucha gente y que ustedes ahora ya se dicen a ustedes mismos como, es que yo no puedo, es que ese ritmo no me sale, es que nunca me va a salir como ese otro estudiante que sí le sale, ¿no? Es que a él sí le sale, es que a ella sí le sale y a mí no. No, no, no. Esas voces traten de quitarlas y simplemente digan, wow, qué oportunidad tengo. O sea, no me sale y lo quiero tocar. Es una gran oportunidad de crecimiento. Entonces, ese es el primero. Luego, aíslen y digan, muy bien, ahora yo quiero, para hacer esto, tengo que aprender cierto detallito. Voy a empezar con estas 5 notas nada más para practicar el ritmo, por ejemplo, ¿no? Y entonces no se concentran en eso. Entonces, fíjense bien, no se están concentrando en todo lo demás. Entonces, agarran una cosa y dejan todo lo demás. Por ejemplo, ahorita están dejando de fuera el aprender cierta canción en ese ritmo, en aprender la armonía de ese ritmo y aprender las melodías de ese ritmo. Solo están en ese ritmo. Y ya, y lo estudian nada más así, con mucha conciencia, presencia, y ya. Cuando sientan que perdieron la presencia, cuando de repente les entra una voz que digan, ay, ya me quiero ir a jugar a la pelota, ya dejen la música, ya no lo hagan. Y así después estudian un poquito de armonía y un poquito de melodía y un poquito de la técnica del instrumento y un poquito, siempre voy muy bien enfocado. No se preocupen por el resultado, suelten la expectativa, suelten la expectativa, no se preocupen de si les va a salir bien o les va a salir mal, olvídenlo. Ustedes nada más confíen en su alegría y su felicidad de estar aprendiendo esa cosa nueva. Y ya, por último, pues, entonces todo ese estudio lo pueden ir fragmentando en las cosas que quieran aprender. Y otra cosa que hay que estudiar, estudien la libertad, estudien en casa a sentirse bien. Esto es muy importante. Agarren su instrumento y ya no se preocupen por qué van a tocar. Por ejemplo, en mi caso que yo toco el piano, voy a poner el ejemplo con el piano. Está el piano y me olvido de que me va a salir bien lo que yo estoy estudiando. No, no, no. Ahorita voy a practicar a sentirme bien, a sentirme a gusto. Voy a practicar la confianza. Entonces en ese momento nada más cierro mis ojos y pum, pongo las manos sobre el piano y las dejo que hagan lo que sea. No me preocupo por nada
y nada más siento y disfruto y dentro de mí gozo que son los sonidos más hermosos que estoy escuchando. Es lo más bonito que estoy escuchando y ya no te preocupes, o sea, lo que estamos ahí practicando es la confianza. Entonces, jóvenes, tenemos que practicar la confianza porque recuerden, como dije ya hace rato en la entrevista, la confianza no es lo que más se promueve en nuestras sociedades. Entonces, por favor, no perdamos esa luz interna y en casa practiquen así con la música, ¿sale? Y no se preocupen si suena así. No, porque no nos vamos a preocupar de cómo suena en ese momento. Lo que queremos es fortalecer es nuestra confianza interna, nuestra voz interna. ¿Sale? Es otra manera de estudiar. Al otro día dices, bueno, ahora voy a estudiar, voy a aprenderme una melodía. Quiero aprenderme la melodía de las mañanitas en la flauta. Me concentro solamente en la primera parte de la melodía. La saco de oído. Y nada más me concentro en las primeras 5 notas y ya. Paso después a las otras notas. Otro día busco la armonía, otro día busco el ritmo. Y así como enfocado y enfocada en una sola cosa. Y nunca olviden lo de practicar la confianza, porque es practicar la libertad. Ay, Edgar, qué bonito. Ya ven, ya se llevaron una clase gratis, chicos. Edgar, ¿en dónde te pueden escuchar o te podemos ir a escuchar en vivo? Claro, mira, en la ciudad de Jalapa es donde más toco. Hay unos, por ejemplo, voy a tocar a final de este mes, voy a tocar en el Café Teatro Tierra Luna, un lugar muy bonito por el Parque de los Berros. Creo que es no recuerdo si es el 28 o el 29 de agosto, pero lo estaremos anunciando ahí en las páginas de las redes. También otro lugar que me gusta mucho es el Caos, que ya tienen un piano de cola y el audio está increíble. Voy a dar un concierto de piano solo a finales del mes de septiembre. Muy bien. Ahí también voy a otro lugar que se llama Morfo, que es un pequeñitito lugar en Coatepec, un centro cultural muy chiquito donde inauguré yo ahí un ciclo de conciertos de dúo, a dúo. Y ahí toco el segundo sábado de cada mes, invito a diferentes artistas. Wow. También hay un lugar que me gusta mucho, que voy seguido, que se llama el Yacos, que es de un amigo bajista, que se llama Lucio Sánchez, es un músico de jazz de Jalapa que abrió su propio lugar. Ahí también toco bastante, como a veces, una vez al mes, o a veces hasta 2 veces al mes. Toco ahí, Okay. que está por también cerca del Parque de los Berros. Todo sucede en el centro, ¿no? Bueno, Sí. y en Coatepec. Y en Coatepec hay otro lugar que voy menos, que se llama Café Ensambles, también. Son como los lugares en los que más me presento. Excelente, para que por favor vayan. Yo también ahí me voy a anotar, mi querido Edgar. Sí, Así claro que sí, Carla. que nos estamos debiendo. Claro, sí, por supuesto. Qué gusto verte, Carla, qué gusto. Igualmente. A mí me encanta verte bien y verte con toda esa generosidad que siempre te ha caracterizado. Ese dar, ese estar, la verdad, se sigue sintiendo igual y eso es increíble porque pasan los años y tu esencia ahí está. Maravilloso. Muchas gracias. Pues lo mismo digo, porque yo me acuerdo desde que éramos estudiantes, siempre has tenido esa sonrisa y esa carcajada y esa alegría de vivir. Te felicito. Ay, muchas gracias, Edgar. Pues mira, fue un placer. Quisiera yo seguir, en verdad, yo no pararía de estar aquí contigo, pero te agradezco muchísimo. También sé que hay cosas que hacer. Fue un verdadero placer conversar contigo. Y bueno, vuelvo a repetir esta parte de la generosidad y tu experiencia y sobre todo tu amor por la música. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias. Y gracias a ti también por invitarme y darme esta oportunidad de estar aquí contigo y poder llegar a más gente. Claro. Bueno, y a todos los que nos escuchan, por favor, no se les olvide darle like, suscríbanse, activen la campanita y si les gustó el contenido, compártanlo. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Adiós, que estés bien. Este jueves 21 de agosto a las 8 de la noche, acompáñanos en un nuevo episodio de Historias en Clave con una invitada de lujo, Guadalupe Colorado, una de las cantantes más prometedoras de México y referente en la interpretación del art song del siglo XX. Desde Jalapa hasta Austria y Canadá, su voz ha conquistado escenarios internacionales. Ha trabajado con grandes batutas y ha formado a nuevas generaciones de cantantes en la Universidad Veracruzana. Además, es directora artística, investigadora
y apasionada difusora del repertorio vocal más profundo y conmovedor. Prepárate para una charla poderosa, llena de historia, música y sensibilidad. No te lo pierdas en vivo por YouTube, solo en Historias en Clave.